Ucrania y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para un amplio pacto económico que incluiría la explotación de minerales ucranianos como el titanio y tierras raras que le llaman. Kiev espera que este acuerdo refuerce las relaciones con Washington y garantice el apoyo a largo plazo que Ucrania necesita con urgencia, especialmente en términos de ayuda militar. El acuerdo podría firmarse tan pronto como este mismo viernes, el 28, y ya se están elaborando planes para que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viaje a Washington para reunirse con Donald Trump. El acuerdo establece la creación de un fondo de propiedad conjunta entre ambos países, al que Ucrania aportaría en el futuro el 50% de los ingresos de recursos estatales como minerales, petróleo y gas. Sin embargo, el pacto no incluye garantías de seguridad explícitas, un punto que Zelensky ha subrayado como prioritario. Es importante también anotar lo siguiente: ¿es posible una paz si Zelensky, como lo ha insinuado, o lo ha dicho, ¿cuál ha insinuado? Lo ha dicho abiertamente el señor Donald Trump. Bueno, son preguntas que ahora veremos si tienen respuesta, ¿no? Le damos la más cordial bienvenida con enorme gusto a Luis Guacuja, profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en lo que se conoce como integración regional. Luis, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A ver, estamos, como pusimos en el inicio de la nota, se acerca el fin de la guerra, Luis. Y segundo, ¿es posible una paz y Zelensky, que ahora lo acusan de dictador? ¿Cómo ves todo este panorama junto con los acuerdos recientes? Bueno, sin duda estamos en un mundo convulso, incierto y además lleno de contradicciones, ¿no? Con la irrupción de Donald Trump, que regresa a la Casa Blanca dispuesto nuevamente a agitar el tablero global. Y bueno, esta invasión de Rusia a Ucrania, que recién cumplió 3 años y que es una guerra proxy, en el sentido de que las partes en disputa no necesariamente están en el terreno. Evidentemente es una contienda por dos modelos distintos de Occidente y de Rusia, modelos económicos diferentes, modelos democráticos diferentes y modelos energéticos. Antes de la guerra en Ucrania, la Unión Europea dependía de manera importante de Rusia en términos energéticos. Solo Alemania dependía más de 2/3 del gas ruso. Esto ya no es así. Bueno, después, además de estos sabotajes sospechosos de los gasoductos que conectaban a Rusia con Alemania, bueno, y ahora en un punto de inflexión donde, bueno, tampoco podríamos llamarnos a la sorpresa, porque Donald Trump, desde su campaña electoral, lo mismo que el vicepresidente J.D. Vance y lo mismo que el nombrado enviado especial para el conflicto de Ucrania, el general Kellogg, habían anunciado que esto se terminaría, que obligarían a Rusia y a Ucrania a sentarse en la mesa. Lo cierto es que se ha sentado en la mesa Rusia y Estados Unidos, dejando de lado a Europa, dejando de lado a la Unión Europea y a la OTAN, y un poco poniéndole las condiciones a Zelensky, que, bueno, pues mañana llegará a Washington al final a aceptar de manera amarga las condiciones que ponga Washington, que ya se suavizaron, pero no dejan de ser unas condiciones de desventaja para Zelensky. Y después de 3 años, quizá habrá que preguntarnos si todo esto valió la pena, Claro. si se pudo haber evitado este conflicto y si el acuerdo al que parece que se va a llegar es mejor que aquel que se planteó en el año 2022 con la intermediación de Turquía. Es un panorama complejo. ¿Cuándo terminará el conflicto? ¿Quién sabe? ¿Cómo terminará? No lo sabemos. Hay una luz ahí con esta decisión de Washington de acabar con el conflicto primero en 24 horas, que no sucedió, por supuesto, pero sí en este plan de 100 días de Donald Trump, ¿no? Con el enojo y el disgusto de Europa. Pero bueno, mañana tendrá Donald Trump enfrente a Zelensky y veremos si este acuerdo anunciado se concreta. Oye, a ver, Luis Guacuja, déjame plantearte, eh,
la pregunta que te hice hace rato, ¿será posible una paz sin Zelensky? Zelensky tendría que convocar elecciones o tendría que hacerse a un lado, uno. Y dos, está muy callado Rusia, ¿no? Esa es mi impresión, ¿no? En términos de la esfera mediática. Y tercero, sé que son varias preguntas, y tercero, ¿qué piensas de este encuentro de Macron con el propio Donald Trump en Washington? Bueno, comienzo por lo último, ¿no? Sale. Ese intento de Europa de acercarse a Washington, de tratar de convencer a Donald Trump de que cambie de opinión. La respuesta de Donald Trump es, digamos, en la reunión del G7, sentar en un rincón al presidente francés, pero también la respuesta es el anuncio de aranceles del 25%, ¿no? Ajá. Como diciendo, no me importa demasiado lo que opine Europa, que además la habilidad que tiene Donald Trump de aprovechar la fragilidad de sus contrincantes. Y en este momento vemos una Europa carente de liderazgos y gobiernos que, como el francés, penden de un hilo, o como el alemán, que recién cayó y recién hubo elecciones para un nuevo gobierno, ¿no? No es el mejor momento para Europa, mucho menos para enfrentar a un Donald Trump con mucho más poder y aliado con los 1.000 millonarios sin escrúpulos, ¿no? Es un momento bastante delicado. En el caso de Rusia y su silencio, bueno, pues Rusia juega sus cartas, sabe que tendrá que hacer concesiones a Washington, pero bueno, sale bien librado de este asunto. Parece que se lleva una importante ganancia, el 20% del territorio ucraniano, cuando menos, ¿no? Y el gran perdedor, bueno, pues por supuesto, las decenas de miles de ciudadanos, de civiles, de militares que perdieron la vida, heridos, la infraestructura, en fin, es un panorama desolador, es una guerra que tiene perdedores siempre. Y ¿qué se puede esperar de este encuentro mañana, o de una solución, de una paz sin Zelensky? Bueno, Zelensky ha estado muy desgastado ya. Ha habido también muchas deserciones del ejército ucraniano, hay un desgaste anímico, un desgaste en el terreno muy importante, además del desánimo, donde pues el principal aliado de Ucrania, que es Europa, está fuera de la jugada, cuando menos está fuera del tablero de la mesa de negociaciones, ¿no? Entonces, hay poco margen de maniobra para Zelensky, muy probablemente lo obligarán a retirarse, quizá haya elecciones y no sabemos qué pasará con Ucrania, ¿no? Esta luz que se advierte de una paz, sí, pero una paz, ¿cómo, cuándo y en qué términos? Claro. Oye, por último, Luis, digamos, ¿qué puede pasar con Ucrania después del conflicto, bajo algunas de las hipótesis que nos planteas, tomando en cuenta que está profundamente herida, el presidente desgastado, una oposición que casi ni aparece por todos estos años de conflicto? ¿Qué supones que podría pasar? ¿Entraría una especie de plan Marshall o qué tendría que hacerse con Ucrania, Luis? Bueno, muy difícil el panorama, porque después de una guerra viene esta posguerra que implica una reconstrucción muy Sí. costosa en términos económicos y en términos sociales. Ajá. Esto no pinta bien, porque además las garantías, como bien apuntaste en un inicio, las garantías de seguridad que ha pedido Ucrania, pues no están claras. De momento, lo que ha reiterado Washington es que Ucrania no entra a la OTAN. El premio de consolación será entrar a la Unión Europea. ¿Cuándo? Muy difícil. Ujú. En 10 años no se ve esta posibilidad. Entonces, bueno, es que casi que parece que regresamos a la casilla de salida, Sí. pero después de decenas de miles de muertos, y es un panorama bastante agridulce, bastante complicado, que pues deja además muy maltrecha, digamos, a la escena. Pero bueno, recordemos, Donald Trump es alguien que aprovecha no solo la debilidad del adversario, sino que también ha aprovechado la debilidad del sistema internacional, ¿no? Y el panorama no es Sí. precisamente halagüeño. Oye, retomando lo que dices, Luis,
y además Ucrania pierde la guerra con 20% menos de su territorio, ¿no? Así es, sí. Quizá habría que hacernos muchas preguntas, ¿no? Porque también se construyó una narrativa épica, ¿no? De que los buenos contra los malos, ¿no? Y los buenos son los ucranianos y tienen que ganar porque son los buenos. Pero pues esta no es una película hollywoodense Sí. y vemos que la realidad es otra, ¿no? Que ha llegado, digamos, un balde de agua fría, ¿no? Esta agua fría que es un baño de realidad donde las circunstancias al final se deciden en términos económicos, cual si fuera una subasta donde las grandes potencias se reparten territorios, se reparten recursos y al final, como diría Eduardo Galeano, pues las guerras necesitan armas, pero las armas necesitan guerras, ¿no? Y el panorama pues no pinta bien en general. Yo creo que tendría que haber una reflexión importante en muchos términos de parte de Europa, de parte de Occidente, hacia dónde vamos, ¿no? Es muy complicado advertirlo de momento, pero si ponemos el ojo en lo que está pasando en Ucrania, pues vemos que la realidad se impone de manera muy amarga. ¿China está viendo el partido desde la tribuna, Luis? Sí, totalmente, ¿no? Es el elefante en la habitación. Un poco la jugada de Washington de acercarse a Rusia también, en principio desplaza a China, pero China dice, bueno, me parece bien que haya negociaciones de paz, ¿no? Yo creo que al final jugará también desde cierta distancia China, pero tendrá un papel importante. Parece que el juego Washington, Pekín, Moscú está ahí y veremos cómo se va desarrollando, ¿no? Sí. Y al final parece que quien pagará los platos rotos será Europa, ¿no? Se quedará colgado un poco con el tema, sin haber sido invitada a la cena, tendrá que pagar buena parte de la cuenta, cuando menos. Luis Guacuja, muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Javier, un gusto como siempre. Gracias, Un abrazo. gracias a ti por tu participación.